Entonces, ¿cuándo? En 39 meses, en 5 años, existieron ministros anteriores de gestiones presidenciales anteriores que quisieron implementar este proyecto y que no pudieron hacerlo. Entonces no son los 39 meses que tomaría hacer esto, sino cuenta 2 gestiones por lo menos atrás. Entonces no puede ser que un proyecto, y si tengo la oportunidad acá, la puedo aprovechar de una manera transparente, eficiente, deme la solución. Ese es el tema que tiene que tener el funcionario público. Paola, gracias por acompañarnos, gracias por estar en Vaya Talks. Gracias por su buenos días. Déjame plantear la pregunta así, a ver qué te parece. En el hipotético que tú fueras presidente de la República de un país, cualquiera, y entonces viene alguien de Caltrain en California y te dice, Paola, mira, yo sé que en el Perú o en el país donde usted necesitas transporte, te voy a regalar unos trenes. Y tú dices, bueno, muchas gracias, acepto los regalos. Y te envío una donación de trenes de, digamos, 50 años de antigüedad o 40 años, pero que tienen de repente medio siglo más de uso posiblemente. Te los envío con su lazo de regalo y llegan al terminal del Callao. Entonces, bueno, esto lo ponen en operación porque tú crees que o quieres que tu gobierno pueda usar parte de ese activo que te han donado para que se beneficien los ciudadanos. Y tu ministro te dice, señora presidenta, 39 meses para que esto avance y se haga realidad. ¿Qué pensarías tú al respecto? Digamos, con tu experiencia como habiendo sido ministra y en una hipotética teoría en el país donde te encuentras mirando una cosa como esta, ¿qué le dirías a ese ministro? Bueno, está bien, esperemos 39 meses o crees que hay otro camino. Lo primero que le diría a mi ministro es de que existieron ministros anteriores de gestiones presidenciales anteriores que quisieron implementar este proyecto y que no pudieron hacerlo. Entonces no son los 39 meses que tomaría hacer esto, sino cuenta 2 gestiones por lo menos atrás. Entonces no puede ser que un proyecto, y si tengo la oportunidad acá, la puedo aprovechar de una manera transparente, eficiente, deme la solución. Ese es el tema que tiene que tener el funcionario público. Actuar con transparencia, sí, eso es, digamos, una obligación. Pero el actuar con transparencia no es lo mismo que actuar con miedo o actuar por un procedimiento que se le ocurrió a alguien en un escritorio. La realidad tiene que primar por encima de la ficción del papel regulatorio. Yo no abogo por cambios, digamos, por irresponsabilidades regulatorias, fiscales, no. Pero al mismo tiempo, seguimos siendo un país que sigue viviendo con infraestructura de país pobre, teniendo toda digamos, el potencial, el puerto de Chancay, las oportunidades, la minería, los sectores productivos, la agroexportación. Nos hemos convertido básicamente por la inversión privada, por iniciativa privada, en potencias de exportación, de agroexportación, minerales, entre otros. Y no podemos avanzar en otros sectores, no aprovechamos estos encadenamientos productivos que se podrían generar porque no existe la infraestructura ni tampoco las plataformas de servicios que complementen la infraestructura. Entonces, ¿cuándo? En 39 meses, en 5 años. Entonces, yo sí creo, yo soy técnica, pero acá tiene que ver mucho de la voluntad política. Entonces, tenemos que hacer que las cosas sucedan, con responsabilidad, con rendición de cuentas y con transparencia, pero esa conjunción de palabras, bajo ningún supuesto, significa inacción. Entonces, siempre hay soluciones. Si a mí me dan esa oportunidad, yo veo la forma de hacer que eso funcione. Y en el caso particular, como ya están estos ferrocarriles ahora, como dije en otro espacio, 2 opciones. O dejamos que se oxiden o los ponemos a funcionar. En las últimas semanas se ha abierto un debate en torno a los expedientes técnicos. Es decir, se pone en tela de juicio, con razón o sin razón, la lentitud y a veces el burocratismo en el que se incurre cuando se quiere hacer una obra de interés importante, trascendente, pero rápido, ¿no? Finalmente todo esto decimos, está bueno, pero si es lento, ya no está bueno. Y entonces aparece esta obra de la Vía Expresa Sur, que es históricamente, creo que, una estupenda perspectiva para la ciudad. Salir al sur desde el centro de Lima es un sueño en realidad, ¿no? Sin pagar peaje. Exacto. Bien, pero se produce la discusión entre los expedientes técnicos por partes o completos y al final de cuentas el alcalde y el equipo de gente que está con él insiste en que esto tiene que avanzarse y utiliza un argumento legal para poder avanzar por proyectos, ¿no? Se segmenta la obra y comienza a trabajar, que es lo que se necesita. Y le dicen que no, que eso está mal porque no es la forma de hacerlo. Bueno, no sé, la gestión pública es bastante difícil y distinta a la gestión privada. Cuando eres un privado, tú tomas una decisión y la ejecutas prácticamente en el acto después de tu planificación, pero corres riesgos, acotas la decisión y lanzas. Y eso tú mismo lo supervisas, aunque sea técnico tuyo, pero estás con tu casco sobre el caballo hasta que se termine. La obra pública es compleja, tiene un montón de vericuetos y temas.
¿Cuál es tu comentario respecto a esa discusión sobre si el expediente técnico sí hay que respetarlo plenamente, no se puede mover nada hasta que no se termine, o podemos ir avanzando como, digamos, la urgencia lo aparentemente señala y pide, ¿no? Sucede que la Vía Expresa Sur es una obra pública tradicional. Entonces, lamentablemente, o sea, digo lamentablemente porque se podría hacer de una manera más eficiente. Lo que te pide la norma es que termines el expediente técnico completo. Y cuando termines el expediente técnico completo, dependiendo del tipo de obra, lo puedes hacer por tramos y tienes que licitar cada uno de los tramos. ¿Por qué los G2Gs, los gobierno a gobierno, se han vuelto tan, digamos, atractivos para el político? Porque es más rápido. ¿Y por qué es más rápido? Porque te permite con una PMO poder hacer contratos simultáneos e ir avanzando por etapas y por hitos. E ir avanzando pedazos de expediente técnico sin faltar a los estándares técnicos ambientales, entre otros. Entonces, sí existe ese camino, solamente que es con otra modalidad o con otra regulación. Entonces, yo digo, muchos critican a estos gobierno-gobierno. Yo creo que no todo se puede hacer gobierno-gobierno. Como te digo, las escuelas, por ejemplo, no debieran ser. Los hospitales creo que tampoco. Infraestructura compleja, tipo los metros, podría ser, donde no hay mucha experiencia. Más acotado. Después, APPs y obra pública, no más. Y horas por impuestos en cosas, digamos, más pequeñas, ¿no? Donde alcance el tope CIPREL o el tope presupuestal. Pero en este caso particular, existe la casuística de este gobierno-gobierno y que se hace en otros países. Entonces, luego de haber tenido ya la reconstrucción con cambios, de tener los panamericanos, de tener varias modalidades bajo G2G, ya nuestra norma o nuestro procedimiento debieran haber acogido de manera más agresiva, en el buen sentido de la palabra, estas buenas prácticas y no debiéramos estar con este mix de sistema de inversión pública y sistema de contratación pública todavía, porque finalmente las obras no puede ser que te demores 7 años hacer un proyecto. Eso es impensable. En otros países demoran lo que corresponde, año y medio, ya está. Pero acá en el Perú nos estamos acostumbrando a que se demore 7, 10, 15, nunca vemos las obras y claro, ante esa frustración es que se tienen algunos funcionarios, algunas autoridades van a tener, digamos, alguna disposición más, digamos... Ejecutiva. Exacto. Otros no tienen esa capacidad de hacerlo. Pero digamos que casi el equipo del alcalde de Lima no tiene otro camino que hacerlo así. Porque si espera el, digamos, expediente técnico completo y terminado, solamente el expediente puede demorarte 2 o 3 o más tiempo. Y mientras haces la obra, otra vez, digamos, a los 10 años. Exacto. Ahora, hay muchas concesiones de vías hacia el norte o hacia el sur o hacia otros lugares en la República en la actualidad, donde hay empresas que están operando bajo el contrato de concesión que se dio, como tú dices, hace 15 o 20 años y que está a punto de vencer. Y algunos dicen, bueno, pero en realidad en este tramo sería muy difícil llamar a otra empresa para que lo haga. Se circula ese tipo de rumor. El ministro o, digamos, quien se encarga del sector dirá en su momento, bueno, es mejor malo conocido que bueno por conocer, y entonces bajo ese esquema hagamos una adenda, ¿no? Y repliquemos lo mismo por 20 años más, ¿no? Y agregamos ese éxito, ¿no es cierto?, a la gestión del Ejecutivo. Muy bien, vías concesionadas, tantos millones, excelente, ¿no? Gestión de primer nivel. Detrás de eso se escondería algo que es ineficiencia o corrupción. Pueden ser ambas, porque, a ver, yo no cuestiono el modelo APPs. Yo, de hecho, en mi gestión le encargamos a Proinversión varios kilómetros de la red vial nacional para que fuesen concesionadas como operación y mantenimiento, que no requerían un monto de inversión alto. Lamentablemente, al día de hoy, estos kilómetros que nosotros entregamos durante mi gestión parece que no están caminando o han decidido no hacerlo, porque quieren hacerlo como conservación obra pública. Entonces, dicho esto, o sea, yo defiendo este modelo porque sí me parece que es interesante como modelo de gestión. Sin embargo, sí también soy consciente de que son contratos que en muchos casos, por ejemplo, temas de seguros. Sabemos en el fenómeno que tenemos fenómeno del niño cada cierto tiempo o que tenemos lluvias en todo el primer trimestre del año y que la infraestructura se daña. Las cláusulas para los aseguramientos o las compañías aseguradoras no responden a la realidad. Entonces, si el gobierno realmente quisiera ver o el Ejecutivo quisiera ver la eficiencia de estos contratos, hace rato debieron haber tramitado adendas para poder corregir ese tema. No adendas para ampliar, sin mucho condicionamiento, nuevos contratos de concesión. Hay temas que son estructurales al contrato y que ameritarían una revisión. Entonces, yo no soy intervencionista, por el contrario, soy bastante liberal. Creo en el mercado, sin embargo, también creo de que hay, digamos, funciones que son indelegables y que sí requieren de planificación del Estado para que todo esté en orden. Ahora, la lectura para el público en general.
La presidenta en su mensaje a la Nación dice, hemos adjudicado, no sé si son 19.000, 20.000 millones de dólares en asociaciones público-privadas. Realmente nunca antes en la historia del Perú se ha hecho una inversión de tal naturaleza. Ese es un titular que en realidad para cualquiera que no está informado parecería inobjetable, ¿no? O sea, hay que ponerle una estrella en la frente de la señora Boluarte y a su equipo. Esto es una metáfora, lo que estoy diciendo, pero muchos dirían, oye, qué increíble, esto es fantástico. Siendo importante el anuncio, podría esconder detrás, en realidad, no sé si es una falacia, pero una verdad a medias, y es la siguiente, y ahí te pregunto, ¿no es lo importante, si bien por un lado adjudicar, pero por otro lado entrar en operación? Porque finalmente a la persona común y corriente, como nosotros que estamos en la calle, el público que ve este programa dirá, bueno, adjudicación significa qué exactamente, y la pregunta es, ¿esa adjudicación cuándo me va a beneficiar a mí? Sea usuario de la vía, sea el anillo vial, sea el tren, el aeropuerto, el viaje a la luna, cualquier tipo de inversión que ha sido, digamos, adjudicada a un privado. ¿No sería mejor hablar de lo que entra en operaciones? Y ahí pregunto, ¿sabes tú cuál es, digamos, no sé si la palabra es desfase, pero entre la oferta y la realidad, cuál es esa diferencia? Es una diferencia abismal y coincido con esa evaluación porque nuestro indicador de éxito no deben ser contratos firmados. Es un contrato firmado, tranquilamente, te voy a decir un caso, la hidrovía amazónica. APP firmada, creo que eso ha sido en el gobierno de Ollantumala o inicios de PPK. Ese contrato el día de hoy no, ya está resuelto. No es porque estuvo mal estructurado en su momento. Había un plan Esa militar. APP, perdóname que me pare sobre eso. ¿Qué cosa une? ¿Es Amazonas con algo? Eran los ríos amazónicos para generar la seguridad y poder hacer que el tránsito de personas, e inclusive también podía hacer carga, pero más que todo personas, fuera de manera segura. No se logró, digamos, ejecutar porque lamentablemente se acogió a una consideración legal que permitía utilizar algunas ventajas ambientales y al final el instrumento ambiental no estaba completo. Hubo mucha desinformación con la ciudadanía de la zona de influencia, mucha manipulación también de algunas ONGs. Entonces, lamentablemente, ese proyecto no fue exitoso. Entonces, te cito un ejemplo. O la red dorsal de fibra óptica. Contrato de concesión firmado. De hecho, años duró eso. Exacto. Escuché eso que estaba y yo aluciné porque dije, eso va a transformar el país. No. Y era una red que permitía llevar una gran calidad de data a una super velocidad para permitir que nos interpretáramos de una manera fantástica. Era lo que el Perú necesitaba, lo que necesita hoy día más que antes. Que todavía se puede explotar. Pero se ha quedado en nada. Está siendo lamentablemente ahorita administrado por el Programa Nacional de Telecomunicaciones como si fuese una empresa pública, lo cual es medio distorsionante. Entonces, coincido con ese análisis porque, perfecto, hemos firmado miles de millones de contratos de concesión, valga también mencionar de que son proyectos que tienen por lo menos 10 años en gestación. Entonces, bueno, en algún momento tenía que suceder. El problema, o mejor dicho, la meta y el éxito no es firmar contratos, no es adjudicar APPs. Es la ejecución contractual, es tener la infraestructura y el servicio operando de manera óptima. Ese es el indicador. Entonces, si tú me dices el anillo vial periférico, que de hecho me tocó como ministra, se lo encargamos a Proinversión y como resultado de esa relación buena que teníamos trabajando es que se pudo adjudicar rápidamente y Proinversión hizo un buen trabajo ahí. Pero ahorita lo que tendríamos que ir viendo es, ok, cómo van con el tema del expediente, cómo vamos con la liberación o con las adquisiciones de predios, cuáles son los cronogramas. El indicador tiene que ser la obra y el servicio funcionando. Ese es el chip que tenemos que cambiar. Porque Ollanta Humala y Nayib Heredia, en su gobierno, anunciaron la línea 2 del metro de Lima, con bombos y platillos, y fue un anuncio que la prensa recibió con beneplácito. Pero dado que estamos ahora en el 2025, todavía no entra en operación. Está en un periodo de prueba en una partecita, pero esto podría tomar todavía, no sé si varios años, pero no se prevé ni para el próximo ni para el siguiente. Todavía parece ser que para que se culmine la línea 2 puedan pasar, en fin, quizá 3 o 4 o 5 años más. Entonces, diríamos que la entrada en operación de esa concesión, ¿no? Entonces, ¿a quién le damos el mérito? ¿Al señor Humala con la señora Heredia o a quién? ¿No? Es muy difícil esto, porque lo que se necesita es que la gente sienta el servicio, ¿no? Claro. Porque si no, que nos pasamos la vida mirando cómo construyen. Claro, y alguien dirá, son para futuras generaciones. Estoy de acuerdo, pero ¿cuándo me dan un poquito a mí, no? Yo también quisiera disfrutar un poco de un buen tránsito, no sé, de un tren, ¿no? En fin, ¿no? De un puerto, una vía que esté correctamente administrada en general, ¿no? Sobre todo cuando ves que los vecinos van avanzando lento,
pero van avanzando. En nuestro caso, parece que lo que pasa es que lamentablemente los peruanos, desde el lado de la función pública, y claro, como reacción, a veces digamos, la contraparte privada también se contamina en esta relación que no es buena, que tenemos que mejorar. Los funcionarios públicos se han vuelto administradores de papeles. Eso es básicamente la función pública. Entonces, no se toman decisiones para tener la obra funcionando, para evitar arbitrajes. Controversias siempre van a existir, pero mi enfoque debería ser evitar ir al arbitraje, evitar ir a la paralización. Veamos las soluciones. Entonces, yo lo que haría, honestamente, han habido muchos anuncios, existen, digamos, esta corriente que sí saludo, porque hay que desregular, pero no todo es norma. La gestión de la infraestructura sí tiene que haber un tema financiero, el tema de la norma, pero la otra es la capacidad y la gente. Y la gente que tienes ahora en el Estado, existen buenos cuadros, sí, tenemos algunos buenos cuadros, pero ya existe una cultura lamentablemente institucionalizada de la ida y venida, del el ingeniero se termina convirtiendo en abogado. No, soluciones. Eso es lo que tenemos que cambiar y eso no lo vas a hacer cambiando normas. Ahora, lo que estamos conversando aquí con respecto de este trámite de papeles de los funcionarios también es la administración del miedo. Porque lo que estamos también viendo es que con la cantidad de ministros de Estado que circulan por las carteras fundamentales de infraestructura en general en el país, lo que tenemos es un temor a resolver, a poner una firma. Y prefiero que se demore y en todo caso, como me van a pagar mi sueldo y no está mi sueldo amarrado a que haga más o menos puentes, mejor que duerma el sueño de los justos y yo sigo con mi puesto, sigo en mi dirección, mi jefatura, en lo que sea, bien amarrado al Estado, pero no se dan los servicios, se demora N cantidad de tiempo. ¿Cómo romper este asunto? ¿Es solamente un asunto de liderazgo político en la cabeza o qué piensas tú? Liderazgo político sí, pero sí tiene que haber una reforma del Estado. El servir o la reforma del servicio civil inició como una buena idea, pero en buena cuenta lo que ha significado es que las entidades públicas encuentren la forma de acogerse al servicio civil, pero en buena cuenta no hay gran cambio. Acá lo que tenemos que hacer es prescindir de los nombramientos sin mérito, ¿no? Tener personal nombrado eterno que finalmente no tiene incentivos para trabajar. Además, con la inteligencia artificial existen muchísimos procedimientos que podrían ser automatizados y que también podrían reducir el tamaño del Estado. Y lo otro es de que sí tiene que haber una reforma para capturar a los más capaces. En el Perú es al revés. En otros países, ser funcionario público, tienes que tomar exámenes, demostrar que eres capaz y te pagan un buen sueldo y además también tienen distintos beneficios acorde a su función. Nadie está pidiendo beneficios extraordinarios. Pero en el Perú es totalmente lo contrario. Ahora, regresando al tema de las APPs, tenemos APPs, tenemos horas por impuestos, inversión o proyectos por inversión, es decir, tres modalidades distintas en las cuales una empresa privada podría acogerse. Y la brecha de infraestructura, que no es pequeña, más bien avisora un mar de oportunidades gigantescas. Estamos entrando en un, digamos, ambiente electoral intenso. ¿Tú crees que deberían plantearse algunos acuerdos en general para poder respetar o promover este tema de las APPs? O si entra otro gobierno puede decir, no, yo no quiero en las APPs, más bien buscaré otra manera o buscaré que el Estado lo haga directamente. O ¿qué sistema podríamos buscar para poder acortar esa brecha? Es que yo sí creo que tiene que haber un pacto político con el cual nos pongamos de acuerdo, independientemente de qué partido o de qué bandera vengan, de que se tienen que hacer reformas para poder hacer que esto camine, si no simplemente va a ser la iniciativa del privado que luego se va a encontrar o se va a enfrentar o golpear contra la pared, que no va a poder avanzar porque el Estado no avanza a su ritmo. Las APPs definitivamente es más, debíamos apostar por más APPs. Existen muchos servicios que tranquilamente podrían ser provistos por APPs, tanto en operación, podrían ser APPs desde el inicio, diseño, construcción y operación, o inclusive APPs de operación y mantenimiento de servicios. Infraestructura escolar. Yo, por ejemplo, no veo tan... Es importante que tengamos los colegios, esas escuelas que han sido ejecutadas bajo la modalidad de G2G. Sin embargo, creo de que tranquilamente esas escuelas podrían ser un plan agresivo de APPs en vez de una obra pública G2G. Explícale al público que no sabe la terminología G2G o gobierno a gobierno. Es sencillo, es una obra pública, solamente que se firma un convenio, un contrato con otro estado y se aplica la regulación y los contratos estandarizados del país que gana este contrato o este proyecto, y se tienen distintos mecanismos más conciliatorios para ir trabajando el proyecto. Por eso que vemos que los colegios se van inaugurando más rápido que las mismas obras públicas. Es un mecanismo eficiente en términos de tiempo.
es más costoso. ¿Por qué? Primero, porque el peruano, el sistema de contrataciones no es un sistema de calidad, o sea, no es un sistema que premia la calidad, ni el tiempo, sino es un sistema que premia la demora y la oferta barata. Entonces, por eso, claro, salen varios de mis colegas a decir, sí, pero al final el presupuesto se ha multiplicado en 2 o en 3. Efectivamente, porque el precio estaba muy debajo. Era una oferta como obra pública que privilegiaba el precio y no la calidad. Agradezco mucho, Paola. Hasta otra oportunidad para seguir conversando sobre la infraestructura y cómo poder incorporar más beneficios para los peruanos. Gracias por acompañarnos. A ti, gracias.